Bien, tengan muy buenas tardes, chicos y chicas de primeros años técnicos. Bienvenidos a la clase de lengua y literatura de este día. Como siempre es un gusto saludarles y estar pues una jornada más de clase con ustedes. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan podido descansar y retomar fuerzas para lo que vamos a hacer esta semana, recibir sus clases, hacer actividades y todo lo demás. Ya la próxima semana tendremos un par de días de descanso, de asueto, ¿verdad? Así que motivémonos, demos siempre lo mejor de nosotros en todo lo que hagamos. Pedirles, por favor, que tengan a la mano siempre su cuaderno y su libro y vamos a anotar la fecha. Ahora tenemos 6 de septiembre del 2021. Si alguien pues quiere colocar el día, lunes 6 de septiembre, ahí usted decide. La agenda para el día de hoy o qué vamos a desarrollar, pues vamos a partir con la presentación del nuevo contenido y el indicador de logro, luego vamos a la parte de la reflexión, luego hacemos la lectura mecánica. Para la lectura mecánica, las últimas veces han estado leyendo los estudiantes de primero comercial, de primero F. Entonces vamos a seguir con la lectura de ellos. Estoy viendo en la lista y Lucía, Jade y Henry, si me voy en ese orden, ya leyeron. Eso significaría que si me voy por la lista, hoy le correspondería leer a Emilia. Entonces le voy a pedir a Emilia que cuando ya llegue el momento de la lectura, pues que me ayude a realizarla. Y obviamente vamos a seguir avanzando en la lectura de la metamorfosis, que yo sé que esta parte ustedes ya la leyeron, es decir, que ya la mayoría debería de estar avanzando o finalizando esta obra para luego continuar con la siguiente. Recuerden no dejar todo para último momento para que no estén demasiado estresados previo a la evaluación. Luego vamos a desarrollar el contenido y luego tenemos el espacio para preguntas y respuestas. Ya la próxima semana vamos a avanzar o vamos a continuar con contenidos dependiendo de lo que logremos avanzar, ya relacionados a la parte de figuras literarias, a la parte de expresión, así que estos son los temas orientados a literatura, los que vamos a ver estos días. La semana pasada vimos las vanguardias, ahora vamos a ver el teatro del siglo XX, así que les comparto sin más preámbulos cuál es el tema y les recuerdo que esta información está en su guía de la semana. Yo sé que ustedes de manera responsable ingresan a la plataforma, al curso correspondiente, que en este caso es el de lengua, y descargan la guía semanal. Ahí está directo el enlace solo para que ustedes puedan ingresar al Drive y de esa manera descargarlo. Ahí está la organización que se pretende o lo que se planea hacer. Esta parte es flexible, yo siempre se los he dicho, así como nos podemos adelantar, nos podemos atrasar un poco en algunos temas, pero lo importante es el aprendizaje. Vamos a ver este tema o esta semana, según la guía, si ustedes ya la vieron o si no, pues cuando la vean, que vamos a ver el tema de la oratoria y este tema de la oratoria va a servirles para hacer o para trabajar en su proyecto, que es, perdón, realizar un video respecto a los huertos caseros, que es el tema de ciencias. Permítanme un momento. Perdón, necesitaba tomar un poco de agua. Entonces les decía que el tema de la oratoria les va a servir para realizar su proyecto de los huertos caseros. Así que vamos a verlo también para que no haya dudas respecto a qué es lo que hay que hacer o qué es lo que lleva esta parte de este tema. Entonces, pedirles que por favor anoten el tema, el teatro del siglo XX, y el objetivo, el indicador de logro, en este caso es identifica las características de cada tipo de teatro desarrollado por los grandes dramaturgos del siglo XX. Esta vez vamos a centrarnos específicamente en el estudio de la dramática, o sea, el teatro. Vamos a conocer qué de nuevo o qué fue lo que sucedió con el teatro en este siglo, en el siglo XX, ¿verdad? Del que estamos estudiando, del que hicimos la portada la semana pasada. Vamos a conocer cuáles fueron los cambios en las representaciones en general, cuáles fueron las características y luego vamos a ir viendo cada uno de los tipos de teatro que surge y que se desarrolla en el siglo XX. El teatro épico, el teatro del absurdo, el teatro existencialista, el teatro de la crueldad. Son bastantes, digamos que subgéneros de la dramática que se cultivan. Entonces la idea es cubrir que esta información
y que obviamente ustedes lo puedan identificar en textos o que lo puedan reconocer en cuanto a características. Es probable que el tema no alcancemos a terminarlo hoy, quizás no sé, utilizaremos 2 horas, hoy y mañana, así que lo importante es que vayamos entendiendo la información. Así que ahora que ya tienen el tema, el indicador de logro, vamos con la reflexión. Esta semana vamos a estar centrándonos o vamos a estar retomando el tema de la importancia de nuestro país, de conocer nuestro país y obviamente relacionarlo también con la parte de el bicentenario de la independencia que estamos pues a punto de conmemorar en el caso del 15 de septiembre y la reflexión de hoy pues está orientada a eso y nos dice nadie ama su patria porque es grande, sino porque es suya. En este sentido, en este contexto, vamos a estar centrándonos, digamos, en esta frase o en esta información del patriotismo para hablar de situaciones relacionadas a esto durante la semana. Muchos de nosotros a veces tenemos la idea errónea que es mejor lo de otros países o nos dedicamos a conocer, a investigar, a leer, a escuchar música, a ver obras de arte, qué sé yo, de otros países y no de la nuestra, o no de nuestra nación, no de nuestro país. Y eso pues no debería ser así, ¿verdad? Deberíamos sentirnos orgullosos y amar a nuestra patria. Sí sé que es bastante difícil llegar a afirmar esto, pero en algún momento nosotros podemos hacer que las cosas que quizás están mal en este momento en nuestras sociedades cambien, ¿verdad? Entonces, en este sentido, quizás es cuestión de reflexionar y más que criticar o más que conmemorar una fecha, es necesario que tomemos conciencia de qué estoy haciendo yo para mejorar mi país, qué estoy haciendo yo para cambiar las situaciones. Entonces, en este caso, pues nosotros no deberíamos practicar el nacionalismo, sentirnos bien solamente porque, ay, ni modo, es grande, es chiquito, hay diversas cosas, sino que también por la situación o por lo que implica o por lo que yo puedo hacer para mejorar estas cosas. Entonces, en ese sentido, pues invitarles a esto, conozcan su país primero antes de irse o antes de conocerlo más. Permítanme un momentito. Bien, entonces ahora que ya hemos hablado o que ya hemos dado un mensaje respecto a esto, pues durante la semana vamos a estar hablando de esto. En la guía yo he colocado una reflexión también respecto a esto que la vamos a ir leyendo en los días posteriores, pero igual reflexionemos, no solo que nos guste el 15 de septiembre o el mes de septiembre por las donas o por otro tipo de situaciones, por el asueto del 15, sino que también veámoslo desde el punto de vista como ciudadanos, ¿verdad? Como ciudadanos salvadoreños. Ahora continuamos entonces y pasamos a la parte de la lectura mecánica. Seguimos leyendo la metamorfosis. Yo sé que ustedes ya la están leyendo y están avanzando, pero en este caso le vamos a pedir a Emilia que nos ayude con la lectura del fragmento de hoy. Emilia, ¿nos puedes colaborar, por favor? Sí, ya estoy preparado y con una pronunciación lo más cuidadosa posible y haciendo largas pausas entre las palabras, se esforzó por despojar a su voz de todo lo que pudiese llamar la atención. El padre volvió a su desayuno, pero la hermana susurró: Gregorio, abre, te suplico. Pero Gregorio no tenía la menor intención de abrir. Más bien elogió la precaución de cerrar las puertas que había adquirido durante sus viajes, y esto impuso en casa. Al principio tenía la intención de llevarse tranquilamente y sin ser molestado vestirse y sobre todo desayunar y después pensar en todo lo demás, porque en la cama eso ya lo veía, pero llegaría en sus civilizaciones a una conclusión sensata. Recorrió que ya varias ocasiones había sentido en la cama algún leve dolor, quizás producido por estar mal, tumbado, dolor
al que al adaptarse había resultado ser solo fruto de su imaginación y tenía curiosidad por ver cómo se iban desvaneciendo paulatinamente sus fantasías de hoy. No dudaba en absoluto de que el cambio de voz no era otra cosa que el síntoma de un buen resfriado. La enfermedad profesional de los viajantes. Tirar al cobertor era muy sencillo, solo que necesitaba inflarse un poco y caería por sí solo, pero el resto sería difícil, especialmente porque él era muy ancho. Hubiese necesitado brazos y manos para incorporarse, pero en su lugar tenía muchas patitas que sin interrupción se hallaban en el más dispar del movimiento, de los movimientos y que además no podía dominar si quería doblar alguna de ellas, entonces era la primera a la que se estiraba. Y si por fin lograba realizar con esta pata lo que quería, entonces todas las demás se movían como liberadas con una agitación grande y dolorosa. Muy bien, perfecto, Emilia. Muchísimas gracias, hija, por colaborarme con la lectura de hoy. Vamos a ir llevando la secuencia y si se fijan, pues seguimos en la misma escena inicial en la que Gregorio Samsa ha despertado convertido en un insecto y que hay descripciones bastante específicas de su estado físico, de cómo es que se encuentra, de cómo está estructurado su cuerpo esta vez y de cuáles son sus pensamientos en el sentido de qué es lo que le está pasando, ¿verdad? Así que vamos a seguir avanzando con esto estos próximos días e invitarles a que avancen en su casa lo más que puedan y de esa manera la lectura que vamos haciendo aquí pues solamente es un repaso o es un recordatorio o es una aclaración de cosas que quizá pudieron quedar inconclusas o confusas, aunque esta obra es bastante fácil de entender, creo que la mayoría coincidirá conmigo en esto, que no tiene mucha complejidad en cuanto al lenguaje o en cuanto a la trama de la historia, es bastante sencillo. Entonces ahora vamos a comenzar ya con todos los poderes, como decimos por ahí, a hablar del teatro del siglo XX. En este sentido, decirles que el libro de texto desarrolla este tema y lo desarrolla a partir de la página 204. En este momento no les voy a compartir yo la pantalla del libro porque he realizado esta presentación con las ideas más fundamentales o con las ideas ya extraídas de lo más importante que debemos manejar en cuanto al teatro. Entonces, ustedes saben que respecto a esto, el siglo XX, ya lo hemos hablado desde el principio en cuanto a los contextos, fue o se convirtió en un periodo bastante inestable, un periodo bastante convulso, un periodo de muchas dificultades en el sentido que hubo muchas guerras, muchas revoluciones, muchos enfrentamientos, muchas situaciones difíciles que las personas tuvieron que enfrentar en todos los ámbitos, ¿verdad? Político, social, económico. Y en ese sentido hubo muchos cambios radicales en estos contextos y también en la parte artística, en la parte literaria. Abarcamos con esto también la parte de las vanguardias y veíamos que las vanguardias fueron una corriente estética, artística, que intentó cumplir o intentó llevar a cabo un cometido y ese objetivo, ese cometido era en algún momento determinado romper con los patrones establecidos que se venían manejando y cambiar la perspectiva del arte que se venía manejando. ¿Por qué? Porque habían cuestionado el arte anterior y de esa manera querían ellos dejar de respetar las reglas que estaban establecidas y que para ellos no habían servido para nada. Entonces, ahora vamos a centrarnos en el teatro. Ustedes saben que el teatro es aquel género que se desarrolla con el objetivo de ser representado frente a un público en un escenario, o sea que los textos dramáticos están formados por diálogos, ¿verdad? Esos diálogos tienen diversas acotaciones que nos van diciendo qué es lo que se hace y hay un grupo de actores que lo tienen que echar a andar, que lo tienen que poner en escena para que el público lo vea. Hay un director, hay bastantes elementos como escenografía, utilería, luces, varias cosas que influyen. Pero vamos a empezar hablando de cuáles fueron los cambios en las representaciones
o los cambios en el hecho de la puesta en escena o los cambios que se dieron en el teatro en el siglo XX. Y vamos a comenzar diciendo que el teatro se vio influenciado también por el influjo vanguardista. Quiere decir que el deseo de renovación, el deseo de originalidad, el deseo de salir de lo común o de lo normal, pues llegó y abarcó las artes como la pintura, la escultura, la literatura, y obviamente dentro de la literatura tenemos el teatro. Entonces, dentro de este sentido debemos saber que había una herencia del teatro realista con que se cerró el siglo XIX, o sea que estamos ubicándonos, perdón, a finales del siglo XIX, a principios y mediados del siglo XX. Entonces, este deseo de renovación, este deseo de hacer cosas diferentes y nuevas que pretendían las vanguardias, llega al teatro, ¿sí? Además de eso, hay una idealización de los objetivos humanos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el sentido? Que se dan bastantes situaciones a la parte de los objetivos humanos, pero no desde la perspectiva subjetiva romántica, sino que en el sentido de llegar incluso a reflejar temas o situaciones que antes no se habían tocado, que no se habían tratado, siempre por las mismas pautas que estaban establecidas o los mismos patrones que se venían manejando. Además, también se retoma la parte de la dignificación social desde la perspectiva incluso de los actores. ¿Por qué? Porque se intenta mejorar el trabajo actoral, o sea que ya no fuese visto nada más como un hobby o decir, sos actor o sos actriz, y eso hasta cierto punto a veces lo veían como un tanto despectivo, pero la verdad es que ser un actor o una actriz requiere una preparación bastante grande, requiere tener una buena memoria, una buena interpretación, gestos, movimientos corporales, un buen tono de voz, una proyección al público, son bastantes cosas. Entonces, el trabajo actoral se empieza a dignificar y eso ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y se dan nuevos perfiles dramáticos. Quiere decir que lo que se venía manejando del teatro en cuanto a la normalidad o en cuanto a los patrones que ya estaban establecidos, empiezan a renovarse también. Y es por eso que surgen o por eso es que existen diferentes formas o diferentes nuevas corrientes o tendencias dentro del teatro. Ahora, estos cambios en las representaciones o estas renovaciones las podemos dividir en tres. Estas tres son el método interpretativo, la biomecánica y la esencia y filosofía del teatro oriental. Estas tres cosas funcionaron como ejes de acción o funcionaron como una vitamina, digamos, a la parte del teatro para intentar renovar. Pero ¿cómo se iba a renovar si no había nadie que pudiera tomar esas armas o que pudiera hasta cierto punto tener la iniciativa de? Entonces, precisamente estas iniciativas las vamos a centrar en tres personas, en tres hombres. El primero de ellos, que es el método interpretativo, fue creado por Konstantin Stanislavski. Este nombre que está aquí de este señor, y que es el que estamos viendo en la imagen, es al señor al que se le ocurrió que para poner en escena una obra dramática, para que el actor representara, era necesario el estudio psicológico del personaje y de las acciones físicas. ¿Qué quiere decir esto? Estudio psicológico del personaje es o viene relacionado con la parte de procurar que el actor lea el guión, sí, lo comprenda, lo interiorice, lo memorice, pero que se apropie de la psicología del personaje como si en realidad lo fuera. Es decir, que se crea, no es una simple repetición mecánica de decir yo me memorizo las cosas y paso al frente como una máquina a decirlo, sino que es necesario el apropiarse de la psicología. Por ejemplo, si hablamos de un personaje, se me ocurre que pueda tener una enfermedad mental, por ejemplo. Entonces, la persona que va a dramatizar o que va a representar esto debe creerse o debe sentirse como si de verdad tuviese esa enfermedad mental. Entonces, a lo que vamos es que apropiarse de la psicología del personaje es creerme mi papel, actuar en consecuencia y que la gente también me lo crea. Entonces, aquí las acciones físicas están relacionadas con esto y es donde surge la otra o el otro gran aporte que es la biomecánica. ¿Qué es esto de la biomecánica? Es el trabajo integral del cuerpo en la actuación.
fue propuesto por Sevalo Meyerhold, que es el nombre que está aquí, que es este señor, y esto viene a complementar o ayudar al método interpretativo. ¿Por qué? Porque Stanislavski decía, hay que apropiarse de la psicología del personaje, y la biomecánica de Meyerhold decía, es necesario el trabajo del cuerpo en la actuación. O sea que todo es un conjunto. Es un conjunto, apropiarme de la psicología del personaje, memorizar los diálogos, por supuesto, conocer lo que voy a decir según el guión, pero también que mi cuerpo, que mis actitudes, que mis movimientos sean acorde a eso, ¿sí? Si, por ejemplo, hablamos de un personaje que es un campesino, entonces la persona que lo va a decir o la persona que lo va a interiorizar en el sentido de la parte psicológica tiene que creerse un campesino, tiene que sentirse un campesino, tiene que moverse como un campesino. ¿Y cómo lo hacen? Pues probablemente camine de una o de otra manera que se relacione con. Si hablamos de una persona que es una religiosa, por ejemplo, una monja, como le solemos decir, la persona, la actriz, tiene que creerse una monja de verdad, tiene que actuar como tal, tiene que moverse como tal, es decir, que con su hábito tiene que actuar o caminar de cierta manera, acorde a lo que los patrones, digamos, o a lo que normalmente se maneja, y para que la gente pues también tenga una mejor presentación. A esto es lo que se conoce como la parte de la dignificación actoral, la parte de hacerlos más profesionales, la profesionalización de los actores. Y luego tenemos a Eugenio Barba, este tercer señor que está acá, con un poco de aporte en cuanto a la esencia y filosofía del teatro oriental. ¿Qué quiere decir esto? Que se pretende o que lo que tenían que buscar es un balance espiritual en la actuación, balance espiritual en la actuación, o sea que es una mezcla de concentración, es una mezcla de balance espiritual, es una mezcla de equilibrio para que las cosas salgan bien, o sea que no era, o en este caso los cambios en las representaciones van orientados a dejar de ver a un actor o a una actriz como un simple repetidor, como una simple persona que de manera mecánica pues solo pasa, bla, 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 a decir las cosas sin sentirlo. Sí, entonces las acciones físicas, la parte del estudio psicológico del personaje, el movimiento del cuerpo en la actuación, el balance espiritual, era para procurar que la actuación se viera lo más realista posible, ¿sí? Lo más realista posible, y que obviamente la dignificación de ellos también se diera. Luego de eso, vamos a ver también, en términos generales, cuáles fueron estos cambios en las representaciones ya en la parte técnica, ya en la parte un poco más echada a andar en las características, digamos. Primero, incorporación de elementos tecnológicos. O sea que antes de esto no se le había dado mucha importancia a la incorporación de estos elementos en la puesta en escena. ¿Por qué? Porque quizá ni siquiera existían cosas para poderlas utilizar. Recuerden que con las revoluciones industriales hemos mencionado, hemos dicho que surgieron un montón de inventos y de cosas que, wow, vinieron a revolucionar la vida de las personas. Entonces, estos elementos tecnológicos, que son las luces, la parte de los telones, la parte del sonido, los efectos sonoros, que antes no se daban, antes únicamente pues si había escenarios, bueno, pero no había luces, que la luz cenital, que la luz de un lado, que la luz central, que los colores en las luces, que la subida y bajada del telón en cada acto, eso no se daba. ¿Por qué? Porque no se tenían los recursos. Pero con la revolución industrial aparecen estas cosas y se ponen al servicio del teatro. Entonces, en este caso, estos elementos tecnológicos ayudan también a que la parte que hace el actor, o sea, la biomecánica, el método interpretativo y el balance espiritual se pudieran compenetrar, se pudieran sumar, y juntos los cambios en las representaciones en el sentido de los actores con la parte técnica, pues obviamente iba a generar un alto impacto y la gente iba a gustar mucho más del teatro. ¿Qué más se da? Simplificación de escenografía y vestuario. El hecho que hubiera efectos de sonido, el hecho que hubiera una escenografía, no quiere decir que iban a caer en la exageración de ornamentos, sino que fue bastante simple, bastante sencillo, con recursos que no tuvieran demasiado ostento en el sentido de tener que gastar un montón o de necesitar demasiados recursos económicos para echarlos a andar. Entonces se simplifica la escenografía, se simplifica el vestuario, la gente se complica menos la existencia, es decir, que en el sentido del vestuario, ¿verdad? Un vestuario sencillo, sin necesidad de andar cayendo o de incursionar en gastos innecesarios, pues lo hacían con lo que tenían a la mano, tanto la escenografía como el vestuario.
¿Qué importa más? Más que la escenografía, más que el vestuario, importa el trabajo actoral, o sea, la puesta en marcha de lo que acabamos de ver en la presentación, en la diapositiva anterior, la biomecánica, la parte del método interpretativo y la parte del balance espiritual. Y otra cosa que fue muy importante y que fue un cambio bastante relevante y bastante bueno en esto es la participación del público dentro de la acción. Esto a muchos los dejó sorprendidos. ¿Por qué? Porque normalmente en la puesta en escena, cuando había una representación teatral, las personas, los actores, simple y sencillamente se dedicaban a representar lo que tenían que representar, pero lo hacían de una manera tan, digamos que individualista, en el sentido que los actores estaban al frente, el público estaba sentado en sus butacas o en el graderío donde se sentaran, se limitaban a observar, a disfrutar, a deleitarse, pero hasta ahí. En cambio, en el siglo XX, el público puede participar de las acciones, como así que en algún momento determinado los actores rompen la cuarta pared, es decir, lo que se maneja, lo que se entiende como una especie de barrera entre el escenario y el público, y podían interactuar con el público, podían hacerlos participar de las acciones, podían hacerlos que tomaran decisiones, podían hacerlos que hicieran X o Y cosas. Entonces el público antes no actuaba, se sentaba, veía, terminaba y se iba, pero aquí no, aquí el público empezó a participar. Y también se da la impresión del espacio escénico, es decir, que los movimientos se volvieron un poco más amplios, más extensos, a veces, incluso a veces abandonaban el escenario para interactuar con el público, o sea, ligado al anterior. ¿Por qué? Porque si yo digo, el actor va a tener que interactuar con alguien, le va a tener que ir a preguntar, se puede bajar del escenario e irlo a buscar, ir a buscar a alguien que le ayude a hacerle una pregunta. Algunos estuvieron muy de acuerdo y les gustó mucho esta parte, a otros no mucho, porque como siempre hay gente a la que nos da pena, ¿ve? Y dice, ay, no, yo no quiero hablar nada, no quiero participar, yo no soy la actriz. Pero hay mucha gente que lo tomó bien porque se sintió involucrado, porque se sintieron partícipes de las acciones y ya no simple y sencillamente como espectadores. Ahora bien, en este sentido, vamos a empezar a hablar de los tipos de teatro que se desarrollan en el siglo XX, en el tiempo que nos queda. Hay bastantes situaciones o hay bastantes elementos que debemos retomar. El teatro épico, el teatro del absurdo, el teatro de la crueldad, son bastantes tipos. Hoy vamos a vamos a empezar con el teatro épico. ¿Qué fue el teatro épico? Su objetivo es hacer que los espectadores piensen, reflexionen y desarrollen una postura crítica hacia la sociedad burguesa. Con esto, ustedes saben que cuando hablamos de épico, lo relacionamos con la parte de narrativa. ¿Se acuerdan que los géneros literarios hemos dicho que son tres, verdad? Lírico, épico y dramático. En el caso del épico es el mismo narrativo, que ahora ya se conoce más como narrativo que como épico. Pero lo que sucede en este caso es que tiene un objetivo. El teatro épico pretende que los espectadores, o sea, que la gente que observa la puesta en escena, piense, reflexione y tome una postura crítica hacia la sociedad burguesa. O sea, que hay un objetivo bien específico, hay un objetivo bien claro respecto a intentar que se tome conciencia, que reflexione, que entienda y que tome un juicio crítico, una valoración personal crítica hacia estas acciones, hacia lo que yo observo en la puesta en escena. Pero para esto se da algo que se llama el efecto de distanciamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los personajes tienen, o el director de la puesta en escena tiene de alguna manera que generar este efecto con el público para que no se vaya o no se identifique o no se deje guiar por sus sentimientos. O sea, que se piense con la cabeza fría, digamos, que no tome una decisión o que no tome una postura crítica o que no piense o que no reflexione solo por, ay, no, pobrecito, aquel es que mira, o ay, no, qué romántico debería de, o ay, no, qué molesto, este cómo actúa, o este cómo hace, o este cómo es malo, sino que el efecto de distanciamiento es generar que si yo estoy cayendo en la parte del sentimentalismo, boom, coloco un sonido, coloco algo que al público lo haga, como decimos, despabilarse en buen salvadoreño y reaccionar y decir, hey, ¿qué pasó? Y de esa manera no caer en la parte subjetiva, sino que más bien en la parte objetiva, en la parte de una reflexión un poco más específica. ¿Quién es el máximo representante o quién es el iniciador del teatro épico? Este señor que ven aquí, que se llama Bertolt Brecht.
Este nombre es bien importante, es bastante interesante, que se lo tienen que aprender, pues lo tienen que manejar. Y él tiene muchas obras. Dentro de las obras del teatro épico que tenemos de Brecht están la ópera de los 3 centavos, luego hay otra que se llama Madre Coraje y sus hijos, otra que se llama El alma buena de Szechuan y Galileo Galilei. Estas no son las únicas, son las más conocidas. Ahora, el libro de texto nos da una información respecto a eso. Y para ello, nos vamos a ir todos al libro, si ustedes lo tienen en su casita, ya en la mano, listo para usarse. Y nos vamos a ir a la página 204. En la página 204 abajo tenemos el subtema del teatro épico. Entonces vamos a leer lo que el libro nos dice de eso, que obviamente está relacionado con lo que yo acabo de decir, solo que con un poco más de palabras. Dice, el creador de este movimiento es el alemán Bertolt Brecht. Subrayen ese nombre, que no se les olvide. Su objetivo es hacer que los espectadores piensen, reflexionen y desarrollen una postura crítica hacia la sociedad burguesa. Debido a que las emociones interrumpirían este proceso, se debe provocar un efecto de distanciamiento para que el público no se identifique ni se conmueva con lo que le suceda a los personajes. O sea que si algo malo ocurre o si va a haber una escena en la que se pueda de alguna manera generar sentimentalismos o sentimientos de cualquier tipo, se tiene que interrumpir. Vamos a leer este fragmentito que está abajo en color amarillo. Dice, el carácter épico de este tipo de teatro proviene principalmente de la ruptura de la acción y el sentido catáráctico o liberador propio del drama aristotélico. De esta manera, se pasa de representar acciones a representar situaciones. Estas situaciones que tienen temáticas bien relacionadas o bien diversas, pero que la mayoría tiene un trasfondo de crítica. ¿Por qué? Porque Brecht lo que quería era en este caso mostrar las situaciones tan feas o negativas que se habían venido viviendo y que obviamente ustedes ya saben cuáles son porque la vimos en la parte contextual. Entonces, ¿cuáles son los principios del teatro épico? ¿En qué se basó? ¿En qué se centró? Y con esto vamos a terminar la clase de este día. Primero, narrar al público lo que va a pasar en escena. Ah, entonces por eso es que se llama teatro épico, porque tiene una relación con narración. Ey, pero es que en el teatro no hay narrador. Exacto, no lo hay. En los textos dramáticos no existe narrador. Existen los diálogos de los personajes y las acotaciones de las acciones fuera de los diálogos que ellos van a hacer. Pero en el teatro épico se da este cambio, es una innovación. Acuérdense que estamos en un periodo de vanguardia, ¿no? De originalidad, de innovación. Entonces había momentos en los que había alguien que narraba al público lo que iba a pasar, o incluso los mismos personajes podían narrar lo que sucedería. Esto ayudaba a los actores para que las personas o el público pudiera ya tener una idea de lo que iba a pasar. Algunos estuvieron de acuerdo, otros no, porque sentían que era una especie de spoiler, como ustedes lo llaman, ¿verdad? De saber que en algún momento ya conocían lo que iba a pasar. ¿Qué más? Utilizar personajes como arquetipos o modelos y limitar la transmisión de emociones. Ah, personajes, arquetipos o modelos de conducta, o sea que se retomaban personajes comunes, corrientes o situaciones relacionadas con la realidad actual de ese momento, ¿no? Se recurría a veces a máscaras o a efectos de sonido para establecer la función de los personajes y también para limitar la transmisión de emociones. Ustedes saben que una máscara es inamovible, o sea, yo tengo una máscara sonriendo, por ejemplo, si la tuviera puesta durante toda la clase, ustedes pensarían todo el momento que he estado feliz. O si me pusiera una máscara, de hecho ahora con esto del tema mascarillas, creo que más de alguno de ustedes ha visto mascarillas con bocas, unas riéndose, unas tristes, unas enojadas, unas enseñando los dientes. Entonces, eso quieras o no, tiene relación con los sentimientos. No desde el punto de vista de expresarlo, sino que hace o genera la parte del distanciamiento que ellos querían, porque había que limitar esa transmisión. Si en algún momento las acciones iban orientadas a encausar tristeza al público, ¡boom! Hagamos algo para que esto no pase, porque la gente no tenía que reflexionar desde sus sentimientos, emociones, sino que desde el punto de vista crítico. Además, se da la interrupción de la obra con diálogos entre los actores y el público. Bertolt Brecht fue bastante enfático, utilizó mucho esto de la ruptura de la cuarta pared y de la interacción del público con los actores. ¿Por qué? Porque de alguna manera se da quizás una interacción más directa y ayuda porque
se deja, en este caso, deja de ser el personaje y dialoga con la gente. Le pregunta cosas, le pide consejos. ¿Sobre qué? Sobre lo que está pasando en la obra, ¿sí? No tienen nada que ver o no debería de hablar de situaciones alejadas, sino que relacionado con lo que está pasando. Y la última, utilizar música o canciones que contrasten con el estado emocional. O sea que se rompe irónicamente con lo que el público espera. Imagínense que va una escena en la que uno se imagine que la pareja está feliz y están juntos y van de la mano y de repente se empiezan a acercar como si se van a dar un abrazo o un beso y de repente, ¡boom!, aparece un sonido, aparece una acción, aparece una luz que hace que de manera repentina ellos se tengan que separar. Entonces, como que uno se queda con, yo quería que esto pasara, pero este contraste del estado emocional, vuelvo a repetir, es el efecto de distanciamiento. No vamos a permitir que la gente reflexione o analice o piense desde la perspectiva subjetiva, por sus sentimientos, por irse por lo que piensan o por lo que pueden sentir o llegar a querer, sino que simple y sencillamente irnos por la parte más objetiva, la parte más concreta y la parte más crítica. Entonces, estos contrastes, estas máscaras, esta interacción con el público es bastante importante en cuanto a el teatro épico, que tiene que ver con Bertolt Brecht, vuelvo a repetir, y luego pues ustedes tienen que manejar los nombres de las obras también que ya les mencioné. Entonces, vamos a quedarnos el día de hoy hasta acá con este tipo de teatro y si hay alguna pregunta, la pueden hacer en este momento, ya sea a través de su micrófono, que lo activen, o a través del chat. Yo creo que es un tema bastante interesante y bastante nuevo en el sentido que uno ahora esto lo ve normal. O sea, si usted va al teatro y de repente sucede esto, de repente el público interactúa, o usted ya ha ido a una representación teatral y de repente el actor le ha preguntado algo a usted, hoy nos puede parecer normal y decir, no, pero eso se da ahorita, claro, pero ¿cuándo incursionó? ¿Cuándo empezó? Empezó en el siglo XX, empezó gracias a este influjo de vanguardias, gracias a esta renovación y este deseo de dejar de hacer las cosas que se estaban haciendo y hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ya que no he escuchado a nadie que me pregunte o en el chat, entonces nos quedaríamos hasta acá. Mañana continuaríamos con este tema y lo finalizaríamos y de esa manera pues continuamos la próxima clase con otro tema siempre relacionado a la unidad número 7, que es en la que estamos ahorita. Así que les agradezco mucho, chicos, a todos por su asistencia a la clase, por su atención. Yo sé que ustedes están en su casa pues muy atentos, listos de libro, anotando en su cuaderno lo que consideren relevante y al final esto va a tener resultados positivos. ¿Por qué? Porque en su examen van a obtener una muy buena nota. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Les deseo una feliz tarde, un feliz descanso y hasta mañana. Primero Dios. Hasta luego. Adiós, señor. Adiós, Muchas señor. gracias. Feliz Adiós. tarde. Bueno, hijas, muchas gracias. Adiós, gracias a ustedes. Feliz tarde para todos. Cuídense. Adiós, señor, gracias. Bueno, Diego, hasta luego, hijo. Feliz tarde. Y por cierto, la Jade dice de que tiene problemas con la compu para salirse, porque como que se le Vaya. trabó. Vaya, está bien. Gracias por decirme porque así finalizo yo la reunión. No hay problema. Gracias, hijo. Adiós, señor, feliz día. Bueno, gracias, hijo. Igual. Adiós.